¿Sabías que la primera civilización de Europa occidental pudo haber existido en España hace 3000 años? Si esta historia te fascina tanto como a mí, no olvides seguirme para más descubrimientos arqueológicos que cambiarán tu perspectiva del mundo antiguo. Los arqueólogos acaban de hacer descubrimientos que cambiarán todo lo que creías saber sobre nuestros ancestros. En el corazón de Andalucía, donde el río Guadalquivir abraza el océano Atlántico, yacen los restos de lo que podría ser la civilización más misteriosa y avanzada de la Europa antigua, Tartessos. Durante siglos, Tartessos fue considerada una leyenda, un mito creado por los antiguos griegos para explicar la riqueza inexplicable que llegaba desde el extremo occidental del mundo conocido. Pero las excavaciones recientes en lugares como Casas del Turuñuelo han revelado una verdad que supera cualquier ficción. Imagina por un momento una civilización que dominaba técnicas metalúrgicas tan avanzadas que sus productos eran codiciados en todo el Mediterráneo. Una sociedad que construía ciudades con sistemas de drenaje sofisticados, que comerciaba con pueblos tan lejanos como los fenicios del Líbano, y que acumulaba riquezas que harían palidecer a los reyes de su época. Los primeros indicios de esta civilización extraordinaria aparecen en los textos más antiguos de la humanidad. La Biblia menciona Tarsis como una tierra lejana y próspera, desde donde llegaban oro, plata, marfil, monos y pavos reales al rey Salomón. Los griegos hablaban de un reino más allá de las columnas de Hércules, donde los reyes vivían durante 120 años y donde la riqueza era tan abundante que hasta los establos de los animales estaban hechos de plata. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Estos no eran cuentos de hadas. Los arqueólogos han encontrado evidencias físicas que confirman estas descripciones aparentemente fantásticas. En el yacimiento de Casas del Turuñuelo, los investigadores han desenterrado un complejo arquitectónico que desafía todo lo que sabíamos sobre la ingeniería de la Edad del Hierro. El edificio, construido hace aproximadamente 500 años, presenta un sistema de construcción en adobe que ha permitido que se conserve en condiciones excepcionales, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que más ha sorprendido a los expertos es la sofisticación del diseño. El edificio cuenta con un patio central rodeado de habitaciones especializadas, cada una con una función específica. Hay espacios dedicados al almacenamiento de grano, talleres metalúrgicos, áreas ceremoniales y lo que parece ser un complejo sistema de gestión del agua que incluye pozos, canalizaciones y sistemas de drenaje que rivalizan con los de civilizaciones mucho más conocidas. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los arqueólogos excavaron el patio central. Allí encontraron los restos de un sacrificio ritual masivo que ha revolucionado nuestra comprensión de la sociedad tartésica. Más de 50 caballos junto con otros animales fueron sacrificados en lo que parece haber sido una ceremonia de clausura del edificio. Este hallazgo no solo revela la riqueza de la sociedad tartésica. Sacrificar tantos caballos representaba una inversión económica enorme, sino que también sugiere un nivel de organización social y religiosa mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Los análisis de los restos han revelado que estos caballos no eran animales locales. Algunos procedían de regiones tan lejanas como el norte de África y el Mediterráneo oriental, lo que confirma que Tartessos mantenía una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido de la época. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando examinamos los objetos encontrados junto a estos restos. Los arqueólogos han desenterrado joyas de oro de una calidad excepcional, armas de hierro con decoraciones elaboradas, cerámicas pintadas con motivos geométricos complejos y, lo más sorprendente de todo, tablillas con inscripciones en una escritura que aún no ha sido completamente descifrada. Esta escritura tartésica representa uno de los mayores misterios de la arqueología europea. Los expertos han identificado más de 90 signos diferentes, lo que sugiere un sistema de escritura complejo y sofisticado. Algunas inscripciones parecen ser de naturaleza comercial, otras religiosa, y algunas podrían incluso ser textos literarios o históricos. El profesor Sebastián Celestino, director de las excavaciones en Casas del Turuñuelo, describe el descubrimiento como un Pompeya tartésico.
Al igual que la ciudad romana fue preservada por la erupción del Vesubio, este edificio tartésico fue deliberadamente sellado y abandonado, preservando para la posteridad una instantánea perfecta de la vida en esta civilización perdida. Los análisis de carbono 14 han fechado la clausura del edificio en torno al 400 a.C., coincidiendo con el periodo en que las fuentes históricas dejan de mencionar a Tartesos. Esta sincronización no es casual. Sugiere que estamos presenciando los últimos momentos de una civilización que, por razones que aún desconocemos, decidió desaparecer de la historia. ¿Pero qué causó la desaparición de Tartesos? Las teorías son múltiples y fascinantes. Algunos investigadores sugieren que fue el resultado de cambios climáticos que afectaron la productividad agrícola de la región. Otros proponen que las presiones militares de pueblos vecinos, particularmente los cartagineses, forzaron el colapso del reino. Una teoría particularmente intrigante sugiere que la desaparición de Tartesos estuvo relacionada con cambios en las rutas comerciales del Mediterráneo. La civilización tartésica había construido su riqueza controlando el comercio de metales preciosos, particularmente la plata de las minas de Río Tinto. Cuando los fenicios y posteriormente los cartagineses establecieron rutas comerciales alternativas, la base económica de Tartesos se habría visto gravemente afectada. Pero hay evidencias que sugieren una explicación aún más dramática. Los análisis geológicos de la región han revelado indicios de actividad sísmica significativa durante el periodo de desaparición de Tartesos. Es posible que un gran terremoto, seguido de un tsunami, haya devastado las ciudades costeras tartésicas, forzando a la población superviviente a abandonar la región. Esta teoría cobra especial relevancia cuando consideramos las similitudes entre las descripciones de Tartesos y las de la Atlántida de Platón. El filósofo griego describía una civilización insular, rica en metales preciosos, que desapareció en el océano tras un cataclismo natural. Aunque Platón situaba la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, muchos investigadores modernos creen que pudo haberse inspirado en relatos sobre la desaparición de Tartesos. Los descubrimientos recientes han añadido credibilidad a esta teoría. En 2022, un equipo de arqueólogos marinos descubrió restos de estructuras sumergidas en la desembocadura del Guadalquivir, que podrían corresponder a asentamientos tartésicos inundados por el aumento del nivel del mar o por eventos catastróficos. Estos hallazgos submarinos incluyen muros de piedra, restos de cerámicas y, más sorprendentemente, anclas de piedra de un diseño único que coincide con las descripciones de las embarcaciones tartésicas en fuentes antiguas. Los análisis preliminares sugieren que estas estructuras tienen una antigüedad compatible con el periodo tartésico, lo que podría confirmar que parte de esta civilización yace ahora bajo las aguas del Atlántico. La tecnología tartésica era verdaderamente excepcional para su época. Los análisis metalúrgicos de los objetos encontrados revelan técnicas de aleación y forjado que no se volverían a ver en Europa hasta siglos después. Los tartésicos habían desarrollado métodos para producir bronce de alta calidad, trabajar el hierro con precisión excepcional y crear aleaciones de oro y plata que eran prácticamente imposibles de falsificar. Un ejemplo particularmente impresionante es el llamado Tesoro de El Carambolo, descubierto en las afueras de Sevilla en 1958. Este conjunto de joyas de oro, que incluye brazaletes, collares y placas decorativas, muestra un nivel de sofisticación técnica y artística que rivaliza con las mejores obras de la orfebrería antigua. Los análisis espectrográficos del oro del Carambolo han revelado que el metal procedía de minas situadas a cientos de kilómetros de distancia, lo que confirma la extensión de la red comercial tartésica. Más intrigante aún, las técnicas de granulado y filigrana utilizadas en estas piezas eran desconocidas en Europa occidental en esa época, sugiriendo contactos culturales con civilizaciones del Mediterráneo oriental. La sociedad tartésica también desarrolló avances significativos en agricultura y ganadería. Los análisis de polen y semillas encontrados en los yacimientos revelan que los tartésicos cultivaban variedades de trigo, cebada y legumbres que eran superiores a las utilizadas por sus contemporáneos. Habían desarrollado sistemas de irrigación sofisticados
que les permitían mantener cultivos productivos incluso durante periodos de sequía. La ganadería tartésica era igualmente avanzada. Los restos óseos encontrados en casas del Turuñuelo muestran que criaban caballos, toros y ovejas de razas selectivamente mejoradas. Los caballos tartésicos, en particular, eran famosos en todo el Mediterráneo por su velocidad y resistencia, y eran tan valorados que se utilizaban como moneda de cambio en transacciones comerciales importantes. Pero quizás el aspecto más fascinante de la civilización tartésica era su organización social. A diferencia de otras sociedades de la Edad del Hierro, que tendían a ser fuertemente jerarquizadas, Tartessos parece haber desarrollado un sistema más igualitario, al menos en comparación con sus contemporáneos. Los análisis de los enterramientos tartésicos revelan diferencias de riqueza menos marcadas que las observadas en otras culturas de la época. Aunque existían claramente élites sociales, como demuestran los ricos ajuares funerarios encontrados en algunas tumbas, la distribución de la riqueza parece haber sido más equitativa que en civilizaciones contemporáneas. Esta organización social, relativamente igualitaria, podría explicar la estabilidad y prosperidad de Tartessos durante varios siglos. Las sociedades con menor desigualdad tienden a ser más cohesivas y resistentes a las presiones externas, lo que habría permitido a los tartésicos mantener su independencia y prosperidad durante más tiempo que otros pueblos de la región. La religión tartésica también presenta características únicas que la distinguen de otras culturas ibéricas de la época. Los hallazgos arqueológicos sugieren un culto complejo, centrado en la veneración de divinidades relacionadas con la fertilidad, el agua y los metales. Los rituales de sacrificio encontrados en casas del Turuñuelo parecen haber estado relacionados con ceremonias de renovación cíclica, posiblemente conectadas con los ciclos agrícolas y comerciales. Particularmente intrigante es la evidencia de cultos astrológicos entre los tartésicos. Varias estructuras arquitectónicas muestran alineaciones precisas con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Los tartésicos parecían poseer conocimientos astronómicos avanzados que utilizaban tanto para propósitos religiosos como prácticos, incluyendo la navegación marítima y la planificación agrícola. Los descubrimientos más recientes han revelado también la existencia de una clase de sacerdotes astrónomos que parecían ocupar una posición privilegiada en la sociedad tartésica. Estos individuos, identificados por los objetos rituales encontrados en sus tumbas, habrían sido responsables de mantener los calendarios, predecir eventos astronómicos y dirigir las ceremonias religiosas más importantes. La influencia de Tartessos se extendía mucho más allá de sus fronteras geográficas. Los arqueólogos han encontrado objetos de origen tartésico en yacimientos de toda la península ibérica, el sur de Francia, el norte de África e incluso en las Islas Británicas. Esta distribución sugiere una red comercial y cultural de alcance verdaderamente continental. Uno de los descubrimientos más sorprendentes es la presencia de cerámica tartésica en yacimientos de las Islas Casitérides, identificadas por muchos investigadores con las Islas Británicas. Estas islas del estaño eran la fuente principal de este metal estratégico en la antigüedad, y su control habría proporcionado a los tartésicos una ventaja comercial decisiva. Los análisis isotópicos del estaño encontrado en objetos tartésicos confirman que una parte significativa procedía efectivamente de minas británicas, lo que implica que los navegantes tartésicos realizaban regularmente viajes de más de 1.500 kilómetros por mar abierto. Esta capacidad de navegación oceánica era excepcional para la época y sugiere conocimientos náuticos muy avanzados. La tecnología naval tartésica era, de hecho, una de sus mayores fortalezas. Las descripciones antiguas hablan de embarcaciones tartésicas capaces de transportar grandes cargas de metal a través del Atlántico. Los restos de anclas y elementos navales encontrados en yacimientos terrestres confirman que construían barcos de gran tamaño, probablemente superiores a los utilizados por fenicios y griegos. Un aspecto particularmente intrigante de la cultura tartésica es su aparente conocimiento de tierras situadas más allá del Atlántico. Algunas inscripciones tartésicas contienen referencias a tierras del Sol Poniente, que algunos investigadores interpretan como posibles alusiones al continente americano.
Aunque esta teoría sigue siendo controvertida, existen algunos indicios arqueológicos intrigantes. En yacimientos precolombinos de América del Sur, se han encontrado objetos metálicos con técnicas de fabricación similares a las tartésicas, y algunos petroglifos americanos muestran símbolos que recuerdan a la escritura tartésica. El investigador Barry Fell propuso en los años 70 que los tartésicos podrían haber establecido colonias en América siglos antes que los vikingos. Aunque esta teoría no ha sido ampliamente aceptada por la comunidad académica, los descubrimientos recientes han renovado el interés en la posibilidad de contactos transoceánicos prehistóricos. La desaparición de Tartessos sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología europea. Los últimos hallazgos sugieren que no fue un colapso súbito, sino un proceso gradual que se extendió durante varias décadas. Las evidencias apuntan a una combinación de factores: cambios climáticos, presiones militares externas, transformaciones en las rutas comerciales y posiblemente catástrofes naturales. Lo que resulta más intrigante es que la desaparición parece haber sido, al menos en parte, deliberada. Los tartésicos no simplemente abandonaron sus ciudades, las sellaron cuidadosamente, como si quisieran preservar su legado para futuras generaciones. Este comportamiento sugiere una sociedad con una conciencia histórica excepcional y una planificación a largo plazo sofisticada. Los análisis de ADN de restos humanos tartésicos han revelado información fascinante sobre los orígenes de esta civilización. Los tartésicos muestran una mezcla genética compleja que incluye componentes ibéricos autóctonos, elementos del Mediterráneo oriental y, sorprendentemente, marcadores genéticos que sugieren contactos con poblaciones del norte de África y posiblemente del Atlántico Norte. Esta diversidad genética confirma que Tartessos era una civilización cosmopolita que atraía poblaciones de regiones muy diversas. La tolerancia cultural y la capacidad de integrar diferentes tradiciones habrían sido factores clave en el éxito de esta sociedad. Los estudios lingüísticos de las inscripciones tartésicas han revelado conexiones inesperadas con lenguas de regiones muy distantes. Algunos elementos del tartésico muestran similitudes con lenguas celtas, otros con idiomas del Mediterráneo oriental, y algunos investigadores han identificado posibles conexiones con lenguas americanas precolombinas. Esta diversidad lingüística sugiere que el tartésico podría haber funcionado como una lengua franca comercial, incorporando elementos de los diversos pueblos con los que los tartésicos mantenían contactos comerciales. Esta capacidad de adaptación lingüística habría facilitado enormemente sus actividades comerciales internacionales. Los descubrimientos más recientes han revelado también evidencias de avances tartésicos en medicina y farmacología. En varios yacimientos se han encontrado instrumentos quirúrgicos de bronce de gran sofisticación, incluyendo bisturíes, forceps y lo que parecen ser instrumentos de trepanación craneal. Los análisis de residuos en recipientes cerámicos han identificado restos de plantas medicinales, algunas de las cuales no eran nativas de la región, lo que sugiere una red de intercambio de conocimientos médicos que se extendía por todo el Mediterráneo y más allá. Particularmente intrigante es el descubrimiento de lo que parecen ser textos médicos en escritura tartésica. Aunque la traducción completa sigue siendo imposible, los investigadores han identificado símbolos que parecen referirse a diferentes partes del cuerpo humano y a procedimientos terapéuticos. La arquitectura tartésica también presenta innovaciones notables que se adelantaron siglos a desarrollos similares en otras partes de Europa. Los edificios tartésicos incorporaban sistemas de calefacción por suelo radiante, ventilación controlada y estructuras antisísmicas que demuestran un conocimiento avanzado de ingeniería civil. El sistema de construcción utilizado en casas del Turuñuelo, basado en muros de adobe sobre cimientos de piedra, había sido diseñado para resistir tanto terremotos como inundaciones. Los arquitectos tartésicos habían desarrollado técnicas de construcción que no se volverían a ver en Europa hasta la época romana. Los jardines y espacios verdes de los complejos tartésicos muestran también una planificación paisajística sofisticada. Los análisis de polen han revelado que cultivaban especies ornamentales procedentes de diferentes regiones del Mediterráneo,
creando jardines botánicos que servían tanto propósitos estéticos como científicos. La música y las artes escénicas ocupaban también un lugar importante en la cultura tartésica. Se han encontrado instrumentos musicales de gran calidad, incluyendo liras, flautas y lo que parecen ser primitivos órganos de agua. Las representaciones artísticas muestran escenas de danzas y ceremonias musicales complejas. Los tartésicos parecían haber desarrollado un sistema de notación musical, como sugieren ciertas inscripciones que muestran patrones repetitivos que podrían corresponder a secuencias musicales. Si esta interpretación es correcta, los tartésicos habrían sido pioneros en el desarrollo de la escritura musical en Europa Occidental. El legado de Tartesos no desapareció completamente con la civilización. Muchas de las técnicas metalúrgicas, agrícolas y arquitectónicas desarrolladas por los tartésicos fueron adoptadas por pueblos posteriores. Los romanos, en particular, incorporaron varios elementos de la tradición tartésica en sus propias prácticas. La influencia tartésica puede rastrearse en tradiciones culturales que han pervivido hasta nuestros días. Algunas fiestas populares andaluzas conservan elementos que podrían tener orígenes tartésicos, y ciertas técnicas artesanales tradicionales muestran continuidades con prácticas documentadas en yacimientos tartésicos. Los nombres de lugares de la región también conservan ecos de la época tartésica. Muchos topónimos del Valle del Guadalquivir tienen raíces lingüísticas que podrían remontarse al período tartésico, proporcionando pistas sobre la extensión geográfica de esta civilización. La investigación sobre Tartesos continúa revelando sorpresas. Cada nueva excavación aporta datos que obligan a revisar nuestras concepciones sobre esta civilización extraordinaria. Los avances en técnicas de análisis arqueológico, desde la espectrometría de masas hasta el análisis de ADN antiguo, están proporcionando información que habría sido impensable hace apenas unas décadas. Los proyectos de investigación actuales incluyen el uso de tecnología LIDAR para identificar estructuras tartésicas ocultas bajo la vegetación, análisis isotópicos para rastrear rutas comerciales antiguas y estudios genómicos para comprender mejor la composición poblacional de esta civilización. Uno de los proyectos más ambiciosos es el intento de crear un mapa completo de la red comercial tartésica utilizando análisis químicos de objetos encontrados en yacimientos de toda Europa y el Mediterráneo. Este proyecto podría revelar la verdadera extensión de la influencia tartésica y proporcionar nuevas pistas sobre las causas de su desaparición. La tecnología de realidad virtual está siendo utilizada también para recrear digitalmente los edificios y ciudades tartésicas, permitiendo a los investigadores y al público experimentar cómo habría sido la vida en esta civilización perdida. Estas reconstrucciones están revelando aspectos de la vida cotidiana tartésica que serían imposibles de comprender únicamente a través de los restos arqueológicos. Los descubrimientos sobre Tartesos están cambiando nuestra comprensión de la prehistoria europea. Esta civilización demuestra que la península ibérica no era una región periférica y atrasada, sino un centro de innovación y desarrollo cultural que rivalizaba con las civilizaciones más avanzadas del Mediterráneo oriental. El estudio de Tartesos también está proporcionando nuevas perspectivas sobre procesos históricos más amplios, como la difusión de tecnologías, la formación de redes comerciales internacionales y los mecanismos de colapso civilizacional. Estos conocimientos tienen relevancia no solo para la comprensión del pasado, sino también para el análisis de desafíos contemporáneos. La historia de Tartesos nos recuerda que las civilizaciones, por avanzadas que sean, no son inmunes al cambio y la desaparición, pero también nos enseña que el legado de una civilización puede perdurar mucho más allá de su existencia política, influyendo en el desarrollo cultural de regiones enteras durante milenios. Los misterios que aún rodean a Tartesos garantizan que esta civilización seguirá fascinando a investigadores y al público durante muchos años más. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender cómo vivían, pensaban y creaban los habitantes de este reino perdido que una vez dominó las costas atlánticas de Europa. Si esta increíble historia de Tartesos te ha fascinado tanto como a mí, necesito que hagas algo ahora mismo. Primero, déjame un comentario contándome qué aspecto de esta civilización perdida te ha impresionado más.
¿Fueron sus avances tecnológicos, su misteriosa desaparición o quizás sus posibles conexiones con la Atlántida? Tu opinión me ayuda a crear contenido que realmente te interese. Segundo, si crees que más personas deberían conocer estos descubrimientos arqueológicos que están reescribiendo la historia de Europa, comparte este contenido con tus amigos y familiares. Historias como la de Tartessos merecen ser conocidas porque nos conectan con nuestro pasado de maneras que nunca imaginamos. Y por último, si quieres ser el primero en conocer los próximos descubrimientos sobre civilizaciones perdidas, las últimas excavaciones arqueológicas y los misterios históricos más fascinantes, asegúrate de seguirme y activar las notificaciones. Cada semana comparto historias que cambiarán tu perspectiva sobre el mundo antiguo. Recuerda, la historia está llena de civilizaciones extraordinarias esperando a ser redescubiertas. Tartessos es solo el comienzo de un viaje fascinante hacia nuestro pasado más misterioso. Nos vemos en el próximo descubrimiento arqueológico que cambiará todo lo que creías saber sobre la historia.